Loboe es analista internacional, ha tenido experiencia diplomática y conoce muy bien, sobre todo, la Europa oriental. Estuviste diplomática en esa zona, ¿no? Sí, claro que sí, en Rusia principalmente. ¿Y algo en Bielorrusia también? Y un tiempo en Bielorrusia, pues haciendo trabajo de solidaridad internacional. ¿Cómo está la situación en estos momentos en que el ministro chino llega precisamente a Moscú? Esto como que configura un nuevo orden geopolítico mundial. Sí, precisamente por una parte China está de visita en Rusia y por la otra pues hoy inicia la gira del canciller Lavrov por América Latina, comenzando su primera parada en Brasil y pronto estará en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, ¿por qué es importante conectar las visitas? Precisamente porque tanto China como Brasil, el presidente Lula ha impulsado y ha sugerido la propuesta de crear un club de países o un grupo de países que puedan fungir como mediadores de paz, incluso en el conflicto entre Rusia y Ucrania y otros espacios. Quiere decir que la visita del ministro de Defensa chino a Rusia tiene que enmarcarse en este concepto global, sobre todo la visita también del presidente de Brasil, que está en el Emiratos Árabes Unidos y estuvo, por supuesto, en otros países, la propia China. Correcto, correcto. Es parte de lo que significa esta gran estrategia, recordando también que China fungió como mediador en el conflicto entre Arabia Saudita e Irán. Entonces estamos viendo cómo se está, diríamos que, haciendo un trabajo extraordinario en materia de la diplomacia, que es la mejor manera de dirimir los conflictos internacionales, en esa avanzada que podemos observar que es una China que impulsa un nuevo proyecto de integración mundial como la Franja y la Ruta de la Seda. Y para promover este nuevo orden mundial es necesario, por supuesto, que estos conflictos de amenazas bélicas puedan solucionarse por la vía pacífica. Entonces vemos cómo conectamos a China, en este momento la visita del ministro de Defensa a China, pero también este encuentro con Arabia Saudita, hay temas energéticos, hay temas de rutas ferroviarias y marítimas, y esto está involucrado justamente con parte de la agenda del canciller Lavrov por América Latina. Ahora, esa mención a China, sobre todo que logró sentar en la misma mesa Arabia Saudita e Irán, que eran desde 7 años acá sin relaciones diplomáticas, estaban confrontados, eso ayuda, como tú dices, a la diplomacia mundial. Pero también la visita de Lavrov en América Latina pudiera servir como un eslabón más en ese proceso de paz. Por supuesto, precisamente la visita de Lavrov, que comienza hoy lunes, Canciller, ¿no? Del canciller Lavrov, hoy lunes, su primera parada es Brasil, precisamente actúa o la visita está centrada en los países y los aliados estratégicos, veamos como una visión un poco más progresista, como lo es Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entre las grandes alianzas se habla en el caso de Brasil, el restablecimiento y la continuidad de distintos acuerdos y convenios existentes ya con antelación y que tuvo cierto nivel de pausa con la gestión anterior. Pero hoy por hoy también estamos viendo la importancia de impulsar cada vez más una alianza estratégica entre Rusia y América Latina. Por eso Rusia desea nuevamente retomar y participar activamente en mecanismos de integración como por ejemplo lo es CELAC, el mecanismo CELAC-Rusia, entre las áreas de cooperación. Ahora, ¿cómo entra dentro de este concepto la nueva fuerza que adquiere el BRIC, las economías emergentes, donde Brasil precisamente acaba de nombrar a Dilma Rousseff, presidenta del banco de ese grupo? Exactamente, es parte de la necesidad de estrechar estos lazos de cooperación, Rusia, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, en un mecanismo como lo es BRICS, que además busca que este mecanismo tenga su propio banco de desarrollo que financie los países miembros, una moneda además o un mecanismo de intercambio financiero que permita la transabilidad sin que medie el dólar, daría más soberanía e independencia, pero además el BRICS permitiría incluso a China, a Rusia y otros países, pues diríamos que evadir las sanciones o estos mecanismos
coercitivos unilaterales que han impuesto Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente contra las naciones, en este caso contra Rusia. Ahora, en el caso de Brasil, decía Lula que se abre una nueva etapa después de Bolsonaro, que había cerrado a Brasil hacia el mundo exterior, pero pareciera un presidente muy pragmático, muy centrado, menos radical que en su etapa anterior. De hecho, lo vimos ahí en los Emiratos y también junto con el Medio Oriente, que son monarquías muy tradicionales. Sí, precisamente viene el presidente Lula, pues viene con una visión más estratégica y de precisión, ya con la experiencia que trae, con un país que conoce a la perfección y con un trabajo ya realizado en su gestión anterior, que ha sido una nueva geopolítica en torno a Brasil, como este epicentro muy importante a nivel mundial, además de todo lo que tiene que ver con la Amazonía y con los recursos naturales que derivan precisamente de un gigante como lo es Brasil, en cuanto a alimentos, al sector energético, y hoy por hoy no debemos dejar de lado, por supuesto, tomar como una prioridad de seguridad y de soberanía en los países, pero a nivel internacional, el sector estratégico de la salud, principalmente. Ahora, la visita de Lula a China hace que el proyecto chino sea viable en el proyecto de paz entre Rusia y Ucrania, y me imagino que los rusos también estarían de acuerdo con esos puntos que señala Xi Jinping, ¿no? Tanto Brasil como China han, en sus intervenciones, en sus posiciones, Xi Jinping y Luis Ignacio Lula da Silva han manifestado que ni Estados Unidos ni la Unión Europea deben seguir promoviendo la guerra o incluso proveer de armas a los efectivos militares y guerrilleros y todas estas fuerzas extremistas que están en Ucrania, que hay que conducir el proceso hacia un proceso de pacificación. Por eso Lula sigue manteniendo la posición y allí lo acompaña Xi Jinping de buscar un mecanismo de mediación pacífica entre los países. Pero también hay un punto ahí de pedirle a Rusia que desocupe la zona por el principio de soberanía de Ucrania. Sí, hay varios puntos que si nos centramos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, para llamarlo correctamente, esta operación militar, especial militar que se está haciendo en Ucrania, cuya frontera principal es precisamente la frontera ucraniano-rusa, en donde hay distintos focos, donde el objetivo principal es, por supuesto, el desarme de los grupos neonazis, los radicales ucranianos, pero también los grupos guerrilleros y armados, y más allá de ello, dos áreas estratégicas. El desarme por supuesto, y el aniquilar y destruir los biolaboratorios en donde se estaban preparando y se siguen tratando de crear nuevas armas biológicas o en este efecto pudiera conducir a un invierno nuclear. ¿Qué pasaría si la Corte Penal Internacional insiste en la detención de Putin condenado por crímenes de guerra? Bueno, ese tema sería bastante delicado tocarlo en un espacio en donde primero se debe demostrar si realmente Putin merece ser condenado por crímenes de guerra, cuando hay otros líderes mundiales, como por ejemplo los Estados Unidos, incluso desde Israel, que ha promovido genocidios en otras regiones del mundo. Entonces sería cuestión de, pues, por supuesto, primero demostrar la culpabilidad o no de Vladimir Putin. Y es evidente que lo que se está evitando es justamente acabar con una posible amenaza a la vida sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque un invierno nuclear pudiera ser generado contra los seres vivos, contra los animales y también contra el territorio, contra la vida sobre la Tierra. Bueno, sobre esto vamos a hablar en el siguiente corte, el tema de la amenaza nuclear, que no solamente es de Rusia, sino que Estados Unidos tiene el mismo potencial, pero que China tiene armas nucleares, Francia e Inglaterra, así que estamos en un equilibrio que de tener una guerra prácticamente no quedaría nada, sería la destrucción mutua asegurada. Ya volvemos con la invitada de hoy, la internacionalista Rosalba Broboé, analista internacional. Ya regresamos. Está bien.